Para calcular el índice de la calidad del aire, pues entonces tendremos la siguiente fórmula. Dice que el índice será calculado a partir de la siguiente ecuación, en donde ICAP corresponde al índice de la calidad del aire para el contaminante P. ¿Qué quiere decir esto del contaminante P? Que entonces va a existir un ICA para cada uno de los contaminantes. Entonces habría que calcular el ICA del PM10, el ICA del PM2.5, el ICA del ozono troposférico, el ICA del monóxido de carbono, del dióxido de azufre y del dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Para el contaminante P. Luego dice CP, en este caso sería la concentración medida para el contaminante P. Entonces, esta sería la concentración, como dice acá, medida, en este caso sería la reportada por la estación de monitoreo de la calidad del aire o por el muestreo de la calidad del aire que se desarrolle. Este será ese valor de concentración que, por ejemplo, en este caso tenemos en la hoja de Excel, ¿sí? Que aparece ahí en la carpeta de materiales. Ese sería nuestro CP, la concentración medida para el contaminante. Luego habla de que existe un PC alto que se corresponde al punto de corte mayor o igual a CP. ¿Qué quiere decir esto? Que ese valor de CP nos va a ser casi como que el valor de entrada a la tabla donde se encuentran los puntos de corte para identificar los valores que va a tomar CP alto, CP bajo y de igual forma el I alto y el I bajo. ¿Por qué? Porque el CP está relacionado con el PC alto y el PC bajo, y el I alto y el I bajo están relacionados con el PC alto y el PC bajo. Entonces, este me da la entrada para leer estos dos, y estos dos me dan la entrada para leer estos dos. Ya vamos a ver ahorita cómo sería el ejercicio a partir de la siguiente diapositiva. Se dice que una vez calculado el índice de calidad del aire de cada uno de los contaminantes, para determinar el ICA general se tiene en cuenta aquel cuyo valor calculado es mayor. Entonces, tengo 6 ICAs calculados, uno para cada contaminante, y vamos a ver qué puede ser uno para cada contaminante o pueden ser 2 en relación al ozono, que también ahorita vamos a revisar que podemos calcular inclusive 2 ICA para el ozono en función del tiempo de exposición. Serían en este caso 6 o 7. Y el que dé mayor de ellos, pues va a ser el ICA. Y el ICA va a tomar la calificación de ese ICA del contaminante. Entonces, si ese ICA del contaminante es el más alto y el más alto dice que es aceptable, pues entonces la calidad del aire va a ser aceptable. Y la descripción de los efectos, pues van a ser los que se encuentran también en la norma. Entonces vamos aquí a la tabla de los puntos de corte. Entonces, aquí están con los colorcitos, ustedes pueden identificar cuál es PC alto, cuál es PC bajo, cuál es I bajo y cuál es I alto. ¿Listo? Pero antes que nada, pues es importante leer los pies de página. El pie de página dice, el número 1 dice, en general, se requiere que todas las zonas de monitoreo se reporte el ICA de ozono
de 8 horas. Sin embargo, hay un pequeño número de áreas donde el ICA, basado en los valores de ozono de 1 hora, sería más precautorio. O sea, que sería mucho mejor en lugares en donde las concentraciones de contaminante tienen variaciones horarias para determinar la calidad del aire. Entonces, por eso sería mejor calcular a determinadas concentraciones solo el ICA a 1 hora en lugar de calcular el ICA a 8 horas en relación al ozono. En estos casos, además de calcular el valor del índice de ozono de 8 horas, se debe calcular el ICA de ozono de 1 hora y reportar el más alto de los dos. Es este numerito que aparece aquí. ¿Y cuál es el sentido? ¿Qué dice? Bueno, a determinadas concentraciones es mejor, concentraciones bajas, es mejor, digamos que hacer un seguimiento al ICA de 8 horas, puesto que, digamos que a estos niveles todavía no hay un problema. Pero a partir de que se incrementan las concentraciones y se vuelve más dañina, su efecto nocivo en la salud es más dañino, pues entonces dice, aparte de usted calcular a 8 horas, calcule el de la hora que corresponde a concentraciones que se encuentran entre 245 y 323. Y a partir de ahí, hacia adelante. Concentraciones, obviamente, medidas en microgramos por metro cúbico. Pero solamente a 1 hora, cuando se presenta en 1 hora concentraciones que se encuentran, que son mayores o iguales a 245. Si no se alcanza este nivel de concentración a 1 hora, pues entonces se sigue reportando a 8 horas. E inclusive, cuando se reportan estos niveles, si ustedes se dan cuenta, este nivel de acá de concentración está relacionado con este nivel de acá de concentración a 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que a 8 horas y 24, básicamente es un promedio de las concentraciones. A 8 horas, es decir, hay 8 concentraciones, se suman y se dividen entre 8. Eso es lo que quiere decir. Lo mismo que a 24 horas. 24 horas serían 24 datos, se suman y se dividen en 24 y ese es el promedio que nos permite ingresar a la tabla. Habíamos dicho que ese es el CP, que es que el valor que reporta o que mide la estación de monitoreo de la calidad del aire. Entonces, por eso dice, en relación al ozono, cuando encuentran esas concentraciones, ya aquí, haciendo un promedio de 8 datos de la concentración del ozono a estos niveles, ya se encuentra que es muy dañina para la salud. Entonces dice, bueno, calcúlelo acá a 8 horas, pero también calcúlelo cada hora y el que dé más alto de los dos, tómelo como el ICA del ozono. Aquí solamente va a quedar un ICA de 8 horas, ¿sí? Aquí puede que tengamos 3 ICAs, porque puede que las concentraciones en 3 horas diferentes sean mayores o iguales a 245. Y de ahí para acá se empieza a reportar a 1 hora. Ese es el primer punto. El segundo punto dice, que es este de acá, este 2, dice, el ICA de ozono de 8 horas no será calculado para concentraciones superiores a 394 microgramos por metro cúbico. Para valores superiores, se realizará únicamente el cálculo del ICA de ozono para 1 hora. Es decir, cuando las concentraciones son mayores
sea, las concentraciones van a ser mayores, en un promedio de 8 horas a 394, entonces dice, pues lo calcule, ya no calcule estas concentraciones mayores a 394, ya no las calcule con el ICA de 8 horas, sino calcúlelas con el ICA o con los puntos de corte del ICA para el ozono a 1 hora. Pero solamente cuando se dan estas concentraciones así, superiores de 394. ¿Por qué? Pues ustedes ya se dan cuenta el grado de peligrosidad que tiene la calidad del aire de ese contaminante criterio, y pues es mejor hacer un seguimiento no de 8 horas, sino horario. Y esas son las dos consideraciones que hay, especialmente para el ozono. ¿Listo? Por otra parte, si se dan cuenta, el ozono es el único que se calcula a 8 o a 1 hora. Para todos los demás, solamente hay un tiempo de exposición en la que se reportan los puntos de corte. Estos serían los puntos de corte, ¿sí? Si el CP de material particulado PM2.5, o sea, la concentración medida, es de 40 microgramos por metro cúbico, entonces ese 40 ingresamos por la columna de material particulado PM2.5, leemos el rango en el que se encuentra 40, entonces el rango en el que está 40 sería entre 38 y 55, leemos el PC alto, el PC bajo, venimos acá y leemos el I alto y el I bajo. Y con eso ya tenemos los datos para incluirlos en la ecuación, que es esta de acá. Reemplazamos esos valores, restamos, dividimos, multiplicamos la resta de esos valores y sumamos el I bajo. Si, por ejemplo, para el dióxido de azufre, la concentración es de 10 microgramos por metro cúbico, entonces tomamos esa concentración de 10, que es la concentración que reporta la estación de monitoreo de la calidad del aire, ingresamos por la columna de dióxido de azufre y leemos el rango en el que se encuentra. Entonces se encontraría en el primer rango. Leemos PC alto, PC bajo, y alto y bajo. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando son estos dos de acá que están en tiempos de 1 hora? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que calcular el ICA 24 veces. ¿Por qué? Porque son a 1 hora. Y un día tiene 24 horas. Entonces tendría que calcular el ICA 24 veces. 3 cálculos de ICA cuando los promedios se calculan a 8 horas. ¿Y cuántos ICAs hay que calcular cuando los promedios se hacen a 24 horas? 1. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo con los datos que tenemos para ir como haciendo la parte práctica del cálculo del ICA. Entonces, bueno, aquí está nuestra hoja que hace parte pues de un reporte. Este reporte pues yo lo recorté para que fuera bastante útil para la clase. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que es un reporte de la Red de Calidad del Aire de Bogotá, de la estación de Fontibón, del día 30 de mayo del 2019, la cual reporta variables como meteorológicas y también de los contaminantes criterios. Por un lado tenemos la temperatura, los óxidos
de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono, el monóxido de nitrógeno, la velocidad del viento, el material particulado PM10, monóxido de carbono, material particulado PM2.5, el dióxido de nitrógeno, la dirección del viento y la humedad relativa. Como se dan cuenta, pues así es como lo reporta. No es que yo haya desordenado las columnas, sino que, bueno, así tal cual como está el reporte, así es como lo mostramos aquí en el ejemplo. Pues uno que pues pretendería pues que en el reporte aparezcan como todo organizadito, ¿no? Una cosa, las variables meteorológicas de un lado, pero bueno, así es como lo entrega. Bueno, no es más que leer la columna a qué hace referencia y ya está. Si nos damos cuenta, pues aquí tenemos los datos de las 24 horas en formato 24 horas, o sea, de 1 a 24. También a veces aparecen formatos en los que las 24 horas son las 00, ¿sí? Entonces, pues tener muy en cuenta eso, porque pues, digamos, para temas de reporte en el formato horario, pues también no es que tenga cierta incidencia, porque de todas maneras siguen siendo la misma concentración que se mide a esa hora, sino que pues para otras cosas es importante saber si está entre 1 y 24 o entre las 00 y las 23 horas, ¿vale? Bueno, al final encontramos un resumen. Esto de acá es un resumen de la información que tenemos en este reporte de monitoreo. Cuando se reportó este min, hace referencia a la concentración más baja reportada o mínima reportada, y abajo aparece la hora, el time min, es la hora en la que se reportó esa concentración, ¿sí? Entonces tenemos que la concentración mínima, en este caso, vamos a leer el de acá de al lado. También ustedes pueden arriba inmovilizar la columna, pero bueno, eso no me va a complicar con ese tema. Para los que no manejan Excel, no se embolaten demasiado. En relación a el dióxido de azufre, dice que la concentración mínima en el día se reportó a las 7 de la noche y que fue de 0.9 partes por billón, ¿sí? Esta es la unidad, partes por billón. Luego tenemos este máximo, lo que quiere decir es la concentración máxima reportada y la hora en la que se reportó. En esta partecita de acá tendríamos el promedio de las 24 horas. Este NUM nos indica el número de datos que fueron reportados. O sea, si tenemos 24 horas, cada hora se reporta un dato. Este 24 quiere decir de que en cada hora se hizo un reporte. Por eso la data tiene un porcentaje del 100%. Y aquí tenemos la desviación estándar de los datos, que para este caso es 3.6. Recordando que la desviación estándar nos refleja qué tan relacionados se encuentran los datos dentro del conjunto, ¿no? Entonces, entre más grande sea
el valor de la desviación estándar, pues lo que nos va a decir es que hay valores muy, muy, muy bajitos y hay valores muy, muy, muy grandes. Si se dan cuenta acá, hay valores que están 153, 57, pero también hay valores muy bajitos como 17.3. Entonces, esta desviación estándar, entre más grande sea, pues las concentraciones reportadas en ese conjunto de datos son muy diferentes entre sí. Entre más bajito es, pues esto quiere decir de que, por ejemplo, este de acá, que la desviación de estándar es de 0.3, o sea que casi todos los valores están en el mismo orden de magnitud, no cambian mucho, ¿sí? Pero el más alto fue 1.5. Pero dentro de ese orden de magnitud no hay una variación suficientemente grande dentro del conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá este valor del promedio, pues es interesante porque pues nos ayuda para obtener el dato directamente contaminante criterio en el que el promedio en el que nosotros debemos calcular es de 24 horas. Entonces podría 5, esta columna de acá, esta fila de acá, pues ya están calculados sus respectivos promedios a 24 horas. No así con los demás. ¿Por qué? Por los que son a 8 horas, pues tendríamos que hacer un conjunto de datos de 8 horas, ¿sí? Sacarle el promedio y luego hacer el siguiente conjunto de 8 horas, sacar el promedio y luego el siguiente conjunto de 8 horas y sacar el promedio. Entonces, este promedio de acá solo nos servirá cuando el promedio calculado sea de 24 horas. Por otra parte, para el número y el porcentaje de datos para determinar que el porcentaje de datos es suficiente como para poder calcular el límite máximo permisible, este debe ser mayor o igual al 85%. Lo cual quiere decir que cuántos datos se pueden obviar o no reportar, o como en este caso, aparecer en blanco, en relación a 24 datos. Si 24 datos es el 100%, ¿cuánto sería el 85%? 20.4. Dentro del conjunto de datos que se esté calculando, sea 24 horas o sea 8, el porcentaje de datos debe ser mayor del 85%. Bueno, entonces, ya habiendo explicado esta partecita de acá abajo, pues entonces vamos a hacerlo como si no tuviésemos esos datos de allí. ¿Listo? Ya sabemos la cantidad de datos en los que, digamos que en el único dentro de este conjunto de datos, solamente son estos dos de acá en los que nos hacen falta del parámetro de ozono. De resto, todos los datos se encuentran completos, así que no vamos a tener problema. Y pues estos dos datos dentro de las 8 horas que corresponde a calcular el ozono troposférico representan un menor número de datos dentro del conjunto de datos de 8 horas o el número de datos es mayor o inferior al 85%. Entonces, pues vamos a hacer algo por aquí. Voy a hacer algo.
en donde voy a relacionar unos valores, digamos, para que algunos comprendan cuál es el significado de los NOx. Decíamos que los NOx serían la relación entre la parte del monóxido y el dióxido de nitrógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la suma del monóxido y el dióxido de nitrógeno, pues dan los NOx, este valor de acá. Puede que aquí, como no tenemos los decimales completos, pues entonces por eso hay un poquito ahí más de aproximación, porque pues esto, digamos, esto es lo que reporta el sistema. Puede que internamente haya tomado un poquito más de decimales cuando haga la suma y por eso pues cambia aquí a coma 3, pero pues ese es el sentido de los NOx que se hace y que se deben tener muy en cuenta, puesto que la relación de estos, si ustedes se dan cuenta en términos de formaciones de, de monóxido o dióxido de nitrógeno, van como en curvas totalmente diferentes, ¿no? Si uno hace las comparaciones de los dos, a ver, aquí me quedo montadito. ¿Sí? Entonces, aquí está, este sería como el comportamiento del monóxido y este el comportamiento del dióxido. Si tenemos en la parte de abajo las horas del día, pues es un ejemplo para que vean como la relación entre los unos y los otros, que pues siempre tienen como una diferencia, ¿no? A lo largo del día, eh, especialmente en este caso, para estos reportes fueron aquí iniciando la mañana hasta el mediodía. Y si uno mira, por ejemplo, a ver, el ozono también está en partes por billón, entonces también lo podemos agregar. Entonces ustedes se dan cuenta aquí lo que habíamos analizado la clase pasada en cuanto a el monóxido que es el azul. El monóxido que es el azul, el dióxido que es el naranjita este de acá. Y pues cuando llegan como las horas del mediodía, estos se reducen a más o menos la caída de la tarde y aquí incrementan las concentraciones de ozono en la troposfera. ¿Por qué?
porque pues estos dos están relacionados en la formación de este. Cuando estos se degradan por la interacción con la radiación solar, entonces aumenta la concentración de ozono troposférico. Entonces esto debe guardar ese tipo de lógicas, ¿no? Para entender que esto está funcionando adecuadamente. Igual, si en lugar de eso, pues tenemos, por ejemplo, los NOx, entonces se dan cuenta que pues la suma de los dos, pues siempre va a ser como mayor. Eso también pues es algo importante para temas de validación de datos. Yo por acá había hecho como un ejemplito, voy a mostrar. Entonces, aquí tengo como un paso, como el que les había dicho, el de tomar el valor, dividirlo entre 1000, es decir, aquí lo tengo en partes por millón. ¿Sí? Y aquí tendría ya aplicada la fórmula para calcular la concentración en microgramos por metro cúbico. Entonces, puedo pasar las partes por billón a partes por millón y luego llevar a microgramos por metro cúbico aplicando la fórmula, ¿sí? O aplicando la fórmula directamente en partes por billón, pero sin multiplicar al final por 10 a la 3. Para el dióxido de azufre, entonces aquí ya tengo los valores de CP. En este caso serían los valores de las concentraciones para cada una de las horas de monitoreo. Entonces vengo acá y reviso que para calcular el ICA del dióxido de azufre, pues las concentraciones deben ser horarias. ¿Qué quiere decir? Entonces me toca calcular el ICA para cada una de las horas del día. Entonces al final tendría dentro del ICA 24 valores de ICA para el dióxido de azufre. Lo mismo pasaría para el dióxido de nitrógeno. Entonces, como aquí, en este caso, esta columna de acá, pues tendría que calcular el ICA para cada una de esas horas. Pero entonces, voy a hacer, por ejemplo, cómo se calcula el promedio para cuando son 8 horas. Cuando es una hora no hay lío, porque pues a cada hora es la que la tengo que calcular el ICA. Cuando son a 8 horas, como por ejemplo en el caso del monóxido de carbono y en el caso del ozono, siempre y cuando la concentración de la hora no sea mayor o igual a 245, entonces pues lo que debo hacer en ese caso sería, voy a hacerlo por acá al lado, sería calcular, esto lo puedo hacer así o puedo hacer lo mismo, calcular el microgramos por metro cúbico o al promedio le calcularlo después en microgramos por metro cúbico. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlo aquí así añadiendo una columna. Entonces aquí tendríamos que decirle, bueno, ya sabemos cuál es la concentración. En este caso usaríamos la primera fórmula en la que calculamos directamente billón a microgramos por metro cúbico, teniendo en cuenta que no hay que multiplicar al final por 10 a la 3. Entonces, tenemos que sería la concentración por el peso molecular dividido entre 24,45, ¿cierto? Entonces tenemos acá la concentración
por el peso molecular del ozono, sería 16 por 3, 48. ¿Vale? Todo eso dividido entre 24,45. ¿Listo? Y ya tendríamos nuestros valores en microgramos por metro cúbico. Pues eso se lo aplicamos a todos. Y luego, pues podríamos hacer por acá en un ladito, ¿sí? Acá podemos colocar el ozono de la hora 1 a la hora 8. Ahorita lo corrijo. El ozono de la hora 9 a la hora 16, ¿sí? El ozono de la 17 a la 24. Y calculo el promedio. Entonces, el promedio de las primeros, de las primeras 8 horas. ¿Cómo puedo calcular aquí el promedio? Pues sabe que el promedio es sumar las 8 primeras horas y dividirlas entre 8. Entonces sería igual esta más 8, ¿cierto? Sería estoy cogiendo la hora 9. Un dato de más. ¿No? Ese sería mi valor de el promedio de las primeras 8 horas, ¿sí? Y pues podría hacer lo mismo para las segundas 8 y para las terceras 8. O, pues a mano, tomo los valores, ¿sí? Los sumo de las primeras 8 horas y las divido entre 8. Y ya está. ¿Listo? Lo mismo hago para las segundas y lo mismo hago para las terceras. ¿Vale? Lo mismo que hice acá, pero entonces lo único que cambiaría en este caso sería la celda en la que empiezo aquí, sería a partir de la 8 hasta la 16, la 19 hasta la 16 y luego sería la 17, la 20. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con este primero de aquí. Entonces aquí este sería nuestro CP, ¿cierto? Este es el valor de la concentración del ozono en las primeras 8 horas. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice que tengo que buscar el valor, el PC alto y el PC bajo y el I alto y el I bajo. Entonces, con ese valor de 3.5, ingreso a la columna del ozono a 8 horas y pues me doy cuenta que en qué rango se encuentra. El valor es 3.5. ¿En qué rango se encuentra? Entre 0 y 106, ¿cierto? Entonces, CP es igual ¿a qué? A 3,5. PC alto sería igual a 106. PC bajo sería igual a 0. I alto sería igual a 50 e I bajo sería igual a 0.
con esos datos, reemplazo la fórmula y calculo el ICA. ¿Cuánto da? Este procedimiento es el mismo para todos, lo único que deben tener en cuenta es si es a 8 horas, a 1 hora o a 24. ¿Listo? Entonces, calculamos del ozono. Primero, pasamos de partes por billón a microgramos por metro cúbico. Luego, calculamos el promedio de las primeras 8 horas. Lo mismo tendríamos que hacer para las segundas y las terceras, pero para calcular el ICA aquí en el ejemplo, de estas primeras 8 horas. Entonces, este valor de acá representa nuestro CP, es decir, la concentración medida. Luego, con esa concentración que nos da aquí, ingresamos a la tabla. En la tabla nos dice que primero debemos leer PC, o sea, punto de corte alto y punto de corte bajo. Entonces, ingresamos por la columna de ozono de 8 horas. Si CP es igual a 3,5, entonces, ¿en qué rango nos encontramos? Entonces, leemos acá y estamos en el rango entre 0 y 106. Entonces, para ese rango, el punto de corte alto es 106, o sea, PC alto, 106, igual a 106, y PC bajo es igual a 0. Luego, vamos y leemos el I alto y el I bajo, que corresponde a los valores que toma el ICA para PC alto y para PC bajo. En este caso sería los valores que toma el ICA. Sería I alto, sería 50, e I bajo sería 0. Con esos valores, reemplazo aquí en la fórmula para O3 entre la 1 y la 8, igual a 1,65. Como ya se dieron, como ya saben, ese valor es adimensional. Entonces, el ICA es 1,66. Y para el ozono, en las primeras días, la calidad del aire es buena. Una vez calculado el índice de calidad del aire, ICAP, o sea, el ICA para todo el conjunto de ICAs que haya que calcular, para determinar el ICA se tiene en cuenta aquel cuyo valor calculado es mayor. Voy a la norma y reviso lo que dice para la descripción del nivel.